Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a leer en este capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Leemos desde el versículo número 1. Gloria a Dios. Versículo número 1 hasta el versículo número 10. Dice la palabra del Señor: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu hermosa palabra, reconociendo, Señor, en esta mañana también que tu palabra, Señor, es vida para nuestro espíritu, que tu palabra, Señor, alimenta y fortalece nuestro ser. Gracias, Señor, por esta bendición en esta mañana de poder escuchar tu palabra, Señor, y participar de este alimento que tienes para nosotros, oh Dios, para que siga nutriendo nuestro espíritu y todo nuestro ser. Señor, en el nombre de Jesús, declaro, Padre, en esta mañana que tu pueblo, que tu iglesia, Señor, abre su corazón para recibir tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Santo de Israel. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a seguir compartiendo en este texto que leímos el domingo pasado acerca del título Vasos con un contenido. El escenario donde vemos a los discípulos del Señor en este contexto bíblico es en la parte final del ministerio del Señor Jesús. Es en la parte donde el Señor Jesús está por ser entregado por uno de sus discípulos incluso. Y vemos aquí a unos discípulos que están como desconcertados, unos discípulos que están como llenos de temor, unos discípulos como si estuvieran fuera de lugar, de acuerdo a lo que el Señor les está enseñando, de acuerdo a lo que el Señor les está diciendo. Aquí vemos a unos discípulos que están como niños espirituales, a pesar de todo el recorrido que ellos ya llevan con el Señor. Y, por ejemplo, vemos a un Tomás después de tener más de 3 años de estar al lado del Señor, desconociendo prácticamente cuál era el camino, desconociendo cuál era la verdad, si la tenía ahí enfrente de él. Así que vemos a un discípulo que está como fuera de lugar. Y
nosotros hemos dicho que en el proceso de ir caminando con el Señor, también al mismo tiempo debe haber un crecimiento en nuestras vidas con el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos unos discípulos que están como esos bebés espirituales, como esos niños recién nacidos a los que hay que hacerles todo, a los que hay que darles todo. Y aquí vimos al Señor Jesucristo que está frente a estos discípulos a los que Él había llamado, a los que Él había escogido con un propósito, ¿cierto? Como dice el Evangelio según según San Marcos, el capítulo 3, versículo 13 y 14, que dice que el Señor llamó a los que Él quiso, vinieron a Él, estuvieron con Él para enviarlos a predicar. O sea que llama a los discípulos, a estos hombres, con un propósito específico. Y empieza entonces el Señor a vaciarse en ellos. El Señor empieza a depositar su contenido en estos discípulos. La Escritura, aquí en este mismo Evangelio según San Juan, recuerde el capítulo 17, versículo 22, Él dice, la gloria que me diste les he dado. O sea que el Señor está ministrando en estos discípulos todo su contenido que trajo del Padre para que estos discípulos también pudieran ser aquellos que le representaran luego que el Señor se fuera. Recuerde que aquí en este capítulo 14 el Señor está diciéndole, me tengo que ir, pero estoy frente a aquellos que me van a representar y me estoy vaciando en ellos, estoy llenando sus vidas de ese conocimiento, de ese contenido espiritual y de esa gloria mía. Entonces, ellos estaban siendo llenos del Señor y realmente vemos que solamente están recibiendo y a expensas de que el Señor les hiciera todo, como lo dijimos el domingo pasado. Y bajo este pensamiento, nosotros citamos un principio, y es que no esperes que Dios haga lo que nosotros debemos hacer. No tenemos que esperar que Dios haga lo que nosotros debemos hacer, porque perdemos muchas bendiciones por no hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer cuando lo debemos hacer. Entonces, estamos haciendo realmente lo que a nosotros nos corresponde hacer. Estamos haciendo lo que debemos hacer en nuestras vidas o con nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia. En el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, en el capítulo 22, el versículo número 30, allí encontramos enmarcado este principio. Cuando el Señor llama a este profeta, el Señor le dice al profeta Ezequiel, dice, estoy buscando entre ustedes un hombre que haga vallado y que se ponga en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya, pero no lo he encontrado. Entonces, en este texto podemos ver claramente que el Señor está buscando a un hombre, una persona, para que aquí en la tierra haga lo que le corresponde hacer. O sea, en otras palabras, Él busca a uno que haga lo que debe hacer en cierta situación, en cierta circunstancia, para que Dios se pueda glorificar, como en este momento, cuando había una situación bien terrible dentro del pueblo en aquella tierra, y Dios estaba buscando a esa persona que se pusiera delante de Dios para que no enviara su juicio. Entonces, aquí vemos en este texto este principio que citamos, que no esperemos que Dios haga lo que nosotros debemos hacer, porque nosotros contenemos las riquezas de su gloria. Nosotros contenemos la autoridad de Dios. Él está en nosotros. Amén.
Entonces, tenemos que preguntar en esta mañana, ¿qué quiere que haga Dios? ¿Qué está esperando usted que haga el Señor? Pero también debemos preguntarnos, ¿estás haciendo lo que debes hacer o estoy haciendo lo que debo hacer? En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 2, allí, en este Evangelio, nosotros encontramos a unos hombres que su amigo estaba en una camilla, estaba paralítico. Y estos 4 hombres querían llevarlo donde Jesús, para que Jesús lo sanara. Y este Evangelio según San Marcos capítulo 2 nos dice que estos hombres, cuando llevaban a su amigo en la camilla y vieron que no podían entrar porque dice que la multitud no los dejaba pasar. Aquí dice el versículo número 3 del Evangelio según San Marcos capítulo 2, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. El versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, entonces dijeron, no podemos hacer nada. Lo sentimos, amigo. Aquí no hay nada que hacer. No podemos pasar por la multitud. Eso no dice. Aquí dice el texto que, y haciendo una abertura, dice que descubrieron el techo donde estaba el Señor e hicieron una abertura en el techo y bajaron el lecho donde yacía el paralítico. O sea, tenemos que nosotros dimensionar lo que estos hombres hicieron. Recuerde, tenían un hombre en una camilla, era un hombre que no podía valerse por sí mismo. Y estos hombres, ¿qué hicieron? Sus amigos, ¿qué hicieron? Dijeron, nosotros tenemos que ponerte frente a Jesús. Y dice que se subieron al techo, abrieron una abertura y lo bajaron. Y cuando lo bajan, entonces, más adelante vemos cómo el Señor puede exaltar la fe de estos hombres. Porque ellos hicieron lo que ellos debían hacer para que el Señor se glorificara en su amigo. O sea, ellos no estaban esperando que el Señor despejara la multitud para que llegara donde el paralítico y le diera su palabra y lo sanara. No, ellos dijeron, nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando hicieron eso, entonces el Señor se glorificó. El Señor obró en la vida de aquel hombre. Aquí vemos entonces operando este principio. No debemos esperar que Dios haga lo que nosotros debemos hacer. Amén. ¿Cuántos hemos entendido este principio? En 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, mas tú, hombre de Dios, dice, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. O sea, él empieza diciendo, mas tú hombre de Dios. Y le dice unas virtudes, pero luego le dice, mas tú hombre de Dios. Lo que le quiere decir es, pelea la buena batalla. O sea, aquí en este texto del apóstol Pablo, también podemos ver que el Señor está diciendo, debes hacer lo que te corresponde hacer. Si quieres ver la bendición, entonces, hombre de Dios, pelea por esa bendición. No esperemos que Dios haga lo que nosotros debemos hacer. Ahora, te voy a colocar este ejemplo. Si el hermano Cristian llega a mi casa y me dice, pastor, tengo sed. Entonces yo le respondo, sí, Cristian, aquí tengo agua. Pero yo le digo a Cristian, si quieres yo te la doy. Ven y te doy el agua. O sea, ¿usted qué cree que diría Cristian? ¿Qué diría Cristian?
Si yo digo, ven Cristian, yo te la doy. ¿Qué va a decir Cristian? Pastor, no, yo puedo. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Pastor, yo puedo tomármela. ¿Por qué Cristian va a responder así? Porque Cristian ya no es un bebé. Porque Cristian ya ha aprendido, ¿cierto? Ya Cristian es adulto, entonces él puede hacerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Allí el Señor nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, encontramos nuevamente esa palabra aquí que nos habla de preparar, de alistar, ¿cierto? La palabra perfecto. Que nos habla de estar listos. Dice, a fin de que el hombre de Dios esté preparado, esté listo. Dice, para toda buena obra. Entonces está hablando de que el Señor nos prepara, el Señor nos equipa para que nosotros estemos listos y alcancemos madurez espiritual y no nos quedemos como neonatos, como niños espirituales, sino que podamos avanzar y podamos crecer en Él. Entonces nosotros en el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 14, vemos que el Señor le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. Porque llevaban todo un recorrido con el Señor Jesucristo y todavía querían o pretendían que el Señor hiciera lo que ellos debían hacer, lo que les correspondía hacer. Entonces hemos dicho que nosotros somos sus vasos con un contenido y en el libro de Romanos, en el capítulo número 9, el versículo 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó. ¿Quiénes son esos vasos de misericordia? Nosotros, ¿cierto? Entonces el Señor está diciendo que Él ha manifestado las riquezas de su gloria sobre nosotros, sus vasos, para que nosotros las podamos hacer notar al mundo. Por eso dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los hijos, las manifestó para con los hijos de misericordia que Él preparó de antemano, dice, para gloria. O sea que desde antes de la fundación del mundo nos escoge a nosotros, nos llama como sus vasos y entonces Él va a depositar en nosotros esas riquezas de su gloria. Quiere decir entonces que el Señor nos llamó para hacer notorias a riquezas de su gloria. Esto quiere decir 4 cosas. Notar las riquezas de su gloria o que nosotros hagamos notoria las riquezas de su gloria quiere decir 4 cosas. Número 1, que debemos mostrar lo que es Dios. Debemos mostrar no quién es Dios, no, lo que es Dios, o sea, su esencia, su carácter, lo que es Dios y todo lo que Dios puede hacer en primer lugar. En segundo lugar, hacer notorias las riquezas de su gloria. Quiere decir que somos vasos creados para contener a Dios. Escuche, somos vasos creados para contener a Dios. Qué bendición que Dios nos creó para que lo contengamos a Él. Ahora, ¿dónde podemos notar esto? En el libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está en vosotros o quién está en nosotros? El Espíritu Santo, dice,
no podemos ignorar, si somos hijos de Dios, si somos creyentes, servidores, seguidores de Cristo, que el Espíritu Santo está en nosotros. Dice, somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, quiere decir que no nos pertenecemos. Y por eso ahorita usted cantaba, yo soy su casa, ¿cierto? Soy su morada. Haz todo lo que tengas que hacer en mí, porque no nos pertenecemos. Él es el que gobierna en nosotros. Entonces, hacer notorias las riquezas de su gloria quiere decir, en segundo lugar, que somos vasos creados para contenerlo a Él. Somos la casa, el templo de Dios. Aquí tenemos que nosotros dimensionar un poquito más esto y tenemos que decir qué responsabilidad, ¿cierto? Qué responsabilidad que nosotros somos su casa. Qué responsabilidad que Él nos ha escogido como su casa. ¿Usted no cree que eso es una responsabilidad para un hijo de Dios? Soy la casa de Dios. Soy el templo de Dios. O sea, soy de su propiedad para contenerlo a Él. Pero a veces olvidamos que somos su casa. A veces olvidamos que somos su templo. A veces olvidamos que somos templo del Espíritu Santo. Y entonces dejamos de manifestar las riquezas de su gloria. Y en lugar de eso empezamos a manifestar ¿qué? Las obras de la carne. Empezamos nosotros a gritar, a pelear, a maldecir, a enojarnos, a airarnos. Y somos su casa, ¿cierto? Y le cantamos, yo soy tu casa, tu morada, yo soy tu hogar. Ah. Y al día siguiente no dejamos manifestar el contenido que hemos declarado el domingo en la mañana. No dejamos manifestar las riquezas de su gloria, su espíritu en nosotros. Y por eso debemos considerar lo que la palabra de Dios nos dice. No tomar ligeramente que el texto está diciendo, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Ah, qué lindo, soy templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. No, pero ¿cómo es que estoy siendo casa de Dios? ¿Cómo es que estoy viviendo? ¿Cómo es que me estoy conduciendo? Amén. Entonces, por eso es una responsabilidad. Y muchas veces, repito, olvidamos que somos su casa y en lugar de manifestar esas riquezas de su gloria, mostramos las obras de la carne. En tercer lugar, hacer notorias las riquezas de su gloria quiere decir que no podemos hacer lo que queremos. Hacer notorias las riquezas de su gloria quiere decir no puedo hacer lo que quiera, precisamente porque dice las riquezas de su gloria al que contengo. Por eso el texto de 1 Corintios 6, 19 dice no nos pertenecemos, no soy vuestro, dice el texto. O sea, no podemos hacer lo que nosotros queremos, porque Él vive en nosotros y debemos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, como quiere que lo hagamos. Amén, conforme a lo que dice su palabra. Entonces, no puedo desviarme de lo que Dios está diciendo si estoy diciendo, yo soy tu casa, yo soy tu morada. Entonces, en tercer lugar, hacer notorias las riquezas de su gloria quiere decir que no podemos hacer lo que nosotros queremos, ¿cierto? No puedo entrar y salir como yo quiera, no vivir como quiera, sí, y gloria a Dios, aleluya, todo está bien. No, Señor, no, soy su casa, soy su templo. En cuarto lugar, hacer notorias las riquezas de su gloria quiere decir que somos las únicas criaturas en la tierra que pueden contener a Dios. Y escuche esto, somos las únicas criaturas en la tierra que pueden contener a Dios. Y sabe una cosa, el diablo sabe esto. Y como el diablo sabe esto, entonces, por eso es que se ha diseñado
filosofías para hacernos creer que somos nosotros primates evolucionados, una especie de animal más. Y no, escuche, los animales o el reino animal es maravilloso, amén. Pero los animales o ningún animal puede contener a Dios. Ningún animal puede conocer a Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos una naturaleza tripartita. Amén. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Esa es nuestra naturaleza. Los animales no tienen espíritu, no. Los animales tienen un tipo de alma que los hace consciente de manera parcial. Por eso es que no hay infierno ni cielo de animales. ¿Qué tal una cucaracha santa? Que usted vaya al cielo ahí, qué cucaracha tan linda. No, eso no puede ser. Porque los animales no tienen espíritu, tienen una especie de alma, como acabo de decir, parcial. Cuando murió, murió y ya. O sea que usted en el cielo no va a encontrar cucaracha santa. No, olvídese de eso. Entonces el hombre es el que puede contener a Dios. Nosotros somos las únicas criaturas en la tierra que podemos contener a Dios. Porque como Dios es un Dios triuno, nosotros tenemos también esa naturaleza tripartita también. Amén. Amén. Entonces, somos seres hechos a su imagen, esos vasos creados donde Dios quiere vaciarse. Dios quiere vaciarse dentro de nosotros. Dios quiere vaciarse dentro de ti. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo número 6, versículo 1 al 3. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice el texto que salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos, son hechos. Versículo número 3 dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y dice que se escandalizaban de él. O sea que en este texto lo que nosotros podemos ver es que el Señor Jesús en la tierra es la manifestación ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Es la manifestación visible de Dios en la tierra. Por eso el texto dice que Él es la imagen del Dios invisible. Amén, creo que es Colosenses 1:16. Él es la manifestación de Dios en la tierra, la manifestación del Dios vivo. Por eso su nombre también es Emanuel, o sea, Dios entre los hombres. Dios entre los hombres. Se está manifestando el Señor entre nosotros. Entonces, el Señor, lo que quiero decir con esto es que el Señor Jesús contenía a Dios, ¿cierto? Por eso Él le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, contenía a Dios el Señor Jesús aquí en la tierra. Entonces, Él vino a mostrar al Padre. Él vino a mostrar a Dios, al Dios eterno. Pero aquí dice este texto que los hombres se burlaban de Él, ¿cierto? Los hombres lo despreciaron, los hombres lo rechazaron. Los hombres dijeron: ¿y este no es el hijo de María? ¿Este no es el carpintero? O sea, lo vieron como un simple carpintero, no como aquel que contenía al Dios eterno. Qué impresionante, ¿cierto? Lo tenían ahí mismo.
Y por eso el Señor, repito, le reprocha a Felipe, tanto tiempo hace que estoy y todavía no me conoces, Felipe. Entonces esta gente de Nazaret, de la propia ciudad del Señor, lo rechazó, lo despreció, se burlaron de él. Ahora, quiero que escuche, ¿dónde están sus vasos? ¿Dónde están sus vasos? Están así como tímidos. Aquí. Así como el estudiante que el profesor está preguntando y está en qué será. Sus vasos, aquí. Gloria a Dios, represento a Dios. Contengo al Señor. Los que son su casa, ¿dónde están? Los que son su templo, ¿dónde están? Amén. Aquí están sus vasos. Aquí están los que contienen al Señor. Entonces, iglesia, la gente, escuche, la gente puede ver el estuche. La gente puede ver el vaso. Pero al mismo tiempo te pueden ignorar. Al mismo tiempo te pueden despreciar. Al mismo tiempo se pueden burlar de ti porque tú vienes a la iglesia, porque tú oras, porque tú buscas a Dios. Entonces pueden ignorarte, se pueden burlar de ti. Pero sabe, cuando usted permite, cuando usted deja que se manifieste el contenido, lo que está dentro de usted, entonces la gente va a decir, wow, ¿y quién es él? Wow, ¿y por qué actúa así? Qué tremendo, qué impresionante. ¿Por qué? Porque usted está dejando notar que el contenido, la gloria, lo que está en usted, que es la presencia, el espíritu, el fruto de Dios que está en usted. Jeremías capítulo 15, versículo 19, ese texto que muchas veces he citado aquí. Aquí en Jeremías 15, 19, el Señor dice, por tanto así dijo Jehová a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahora, Dios le dijo a Jeremías en este texto esa frase que me gusta, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Qué tremendo, ¿cierto? Dios le dijo a Jeremías, si tú entresacares lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca. Oiga, qué tremendo. O sea, Jeremías iba a hablar como Dios habla. Amén. Pero ¿por qué Dios le dice a Jeremías esto? Porque en el versículo 18, colóqueme el versículo 18 por favor, mire lo que hace, mire la actitud de Jeremías. ¿Cuál es la conducta de Jeremías ante el Dios eterno? Dice, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada, no admitió curación, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Miren lo que le dice Jeremías a Dios, al que lo llamó, al que le dijo, te puse por profeta antes que nacieras. Yo te llamé, yo te escogí. Y aquí Jeremías está siendo antipático, rebelde, grosero con Dios, altanero con el Señor, porque le está diciendo, tú eres para mí como cosa ilusoria. O sea, él está diciendo al Señor, tú no te has manifestado a mi vida como te debes manifestar. O sea, Jeremías le está diciendo, tú no has sido tan bueno conmigo como me lo merezco. Qué tremendo, ¿cierto? Jeremías le está diciendo a su Dios, tú eres para mí como nada. Oiga, qué impresionante. ¿Qué dejó brotar Jeremías allí? Dejó brotar al hombre increíble.
dejó brotar su enojo. Y entonces el Señor no se pone a la par de Jeremías, porque Dios no es como nosotros, pero Él quiere que nosotros seamos como Él. Y por eso entonces el Señor le dijo, arrepiéntete, Jeremías. Jeremías, arrepiéntete. No te dejes llevar por tu enojo. Yo te quiero restaurar, Jeremías. Y en lugar de eso, Jeremías, entresaca lo precioso de lo vil y serás como mi boca. Jeremías entresaca lo precioso. Ahora, yo pregunto, iglesia, ¿qué es lo precioso que Dios le estaba diciendo a Jeremías? Entresaca lo precioso. ¿Qué es lo precioso? Lo precioso es Él. Lo precioso es su palabra. Lo precioso es su amor. Lo precioso es su bondad. Lo precioso es el fruto del Espíritu. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Jeremías. Entresaca lo precioso. O sea, Jeremías, ¿qué era para Dios? Su vaso. Jeremías era el templo, la casa de Dios. Y Jeremías, así como nosotros somos su vaso, su templo, que contenemos el Espíritu de Dios, entonces Dios le estaba diciendo, tienes que entresacar ahora mi Espíritu que está en ti, que puse en ti. Eso es lo que tienes que, eso es lo que quiero, Jeremías. Dios quiere eso también de cada uno de nosotros, que en lugar de la rebelión, que en lugar de las malas palabras, que en lugar de manifestar las obras de la carne, que en lugar del enojo, de la ira, de las pataletas, que en lugar de eso entresaquemos lo bueno de Dios. Que entresaquemos ese contenido especial que está en nosotros, iglesia. O sea, que hagamos notar al Dios que nos creó, que nos llamó, que hagamos notar su amor, que hagamos notar su paz, que hagamos notar su espíritu, el fruto de su espíritu. Amén, iglesia. Y no tienes que irte muy lejos para decir, bueno, acá voy a hacer notar ese contenido que tengo. No, allí en tu casa debes hacer notar ese contenido. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, quizá gastamos las fuerzas tratando de doblegar algo negativo en nosotros, ¿cierto? Porque tenemos cosas negativas, pero a veces empleamos mal lo que debemos emplear para poder doblegar eso. Y entonces, en nuestras fuerzas, queremos tratar de doblegar eso. Y nos esforzamos y luchamos para doblegar eso. Y nos pasamos luchando con eso. Pero la mejor manera de doblegar ese sentimiento negativo, la mejor manera de doblegar eso que dejamos que se levante, es entresacando lo precioso de lo vil. Esa es la mejor manera. La mejor manera de doblegar esa obra de la carne es entresacar lo precioso de lo vil. O sea, que en ese momento hagamos notar a Dios. Que en ese momento hagamos notar su amor, el fruto del Espíritu. Que en ese momento permitamos que el Espíritu Santo nos recuerde que somos su casa. Amén. Que somos su templo, que somos su morada. Es decir, nosotros debemos pedirle al Señor que cada momento, cada día nos mantenga presente que somos su templo,
que somos su casa, que somos su morada. Y de esa manera, entonces, nuestra conducta va a ser apropiada para Él. Amén, iglesia. Y no vamos a dejar que el enemigo se levante en nosotros o dejar levantar nosotros las obras de la carne, sino que vamos a permitir que salga de este tesoro, de este vaso de barro, perdón, ese tesoro. Amén. Por eso dice el texto, 2 Corintios 4:7, creo que es que dice, tenemos un tesoro en vasos de barro, iglesia. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, por favor. 2 Corintios 2:14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quizá usted había contemplado esta escritura, pero de pronto no había tenido la oportunidad de darle la profundidad de lo que está diciendo el Señor aquí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Pero mire lo que dice la segunda parte. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros. Mire lo que el Señor, cómo nos ama el Señor, cómo nos quiere el Señor, que por medio de nosotros quiere manifestar donde nosotros vayamos el olor de su conocimiento. ¿No le parece eso interesante, iglesia? O sea, que tengamos pendiente, que podamos considerar a donde yo vaya, tengo que dejar manifestar el olor de su conocimiento. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese olor de su conocimiento? Porque aquí en este texto, quiere decir que el Señor nos ha tomado para manifestar algo de Él a través de nosotros. Y aquí lo que está diciendo es el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a dejar ver el olor de su conocimiento? ¿Cómo lo vamos a dejar ver el olor de su conocimiento? Ahora, pregunto, ¿el conocimiento tiene olor? El conocimiento no tiene olor, ¿cierto? El conocimiento no tiene olor, pero lo que quiere decir este texto o esta frase, o cuando habla de manifestar el olor de su conocimiento, es la manera de expresar que nosotros contenemos su riqueza. El olor de su conocimiento es la manera de expresar que nosotros contenemos su riqueza. Cuando usted siente un olor, por decir un ejemplo, pan caliente, huele a pan, ¿cierto? Ese olor, ¿qué hace? Lo atrae a usted. Qué rico comerse ese pan caliente, ¿cierto? Así sea pan malo, pero es rico. ¿Cierto que sí? Es delicioso el pan caliente. Entonces, lo que quiere decir el Señor cuando dice manifestemos el olor de su conocimiento, vamos a expresar lo que contenemos, que es su riqueza. Y entonces, cuando nosotros manifestamos su riqueza, donde estemos, donde vayamos, vamos a ser identificados. Vamos a ser identificados por ese contenido. O sea, ese contenido va a hablar por nosotros. Por eso cuando huele a pan caliente, usted dice, huele a pan caliente, ¿cierto? O sea que donde usted llegue, van a identificar
a esa persona, a ese Hijo de Dios que llegó ahí porque contiene la riqueza de su gloria, la riqueza del Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra olor? La palabra olor significa, dice el diccionario, es la propiedad de una sustancia capaz de activar el sentido del olfato. La propiedad que tiene una sustancia para activar el sentido del olfato. Por eso el sentido del olfato se activa cuando hay pan caliente, ¿cierto? Y eso lo atrae. Eso es el olor. O sea, escuche, que el contenido que hay en usted active el olfato espiritual de los demás. Que el contenido, su riqueza, active el olfato espiritual en los demás, donde usted esté, donde usted vaya. Que el olfato de los demás sea activado, que el olfato de los demás sea activado cuando usted esté en cualquier lugar. Allí se debe activar ese olfato en las demás personas, porque usted contiene las riquezas de su gloria. Hay un contenido de gloria en usted, el olor de su conocimiento. Pero el olor de su conocimiento no es mostrar lo que sabemos. No, ese no es el olor de su conocimiento. No es mostrar que tanto sé de la Biblia. No, eso no es el olor de su conocimiento. No, de ninguna manera. El olor de su conocimiento es la riqueza de Dios en cada uno de nosotros. Tiene que ver con esa relación íntima, personal, donde nosotros buscamos a Dios, su presencia, y su presencia va trabajando en nosotros, nos va transformando, nos va cambiando. Ahí nos vamos llenando de la riqueza de Dios, y esa riqueza es la que vamos a transmitir. Esa riqueza es la que va a activar el olfato espiritual en las demás personas. Entonces, ahí es cuando vamos a ver que Dios está obrando en nuestras vidas. Hay un fruto, y ese fruto ha regado semillas, y esas semillas han germinado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la riqueza de Dios y la estamos esparciendo. Amén. Estamos esparciendo las riquezas de Dios. Entonces, escuche, manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. Manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. Este fue el legado que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos. Él los estaba llenando de ese conocimiento. Él los estaba llenando de la riqueza de su gloria. Pero, como dije, o como hemos dicho, estaban como bebés espirituales. Después de mucho tiempo, seguían como niños espirituales. Ahora, ¿qué hace un bebé? Un bebé llora, hace pataletas, ¿cierto? Se revela. El bebé quiere hacer su voluntad, ¿cierto? Quiere hacer su voluntad el bebé. ¿Por qué? Porque es un bebé. Y como tiene la semilla de la rebeldía, esa naturaleza caída, entonces lo que va a manifestar desde bebé es rebeldía. Eso es lo que va a manifestar el bebé. Quiere hacer lo que él quiere. El bebé quiere coger la tijera en lugar del balón. Y usted le dice, no, mi hijito, es el balón, y él quiere la tijera. Y usted sabe que si le da la tijera, adiós bebé, ¿cierto? Entonces usted dice el balón, y así llore, patalee, grite, usted le va a dar el balón, no la tijera. Entonces muchas veces nos comportamos como esos bebés que queremos la tijera y pataleamos y lloramos, y el Señor está diciendo no, es el bebé. O sea, nos comportamos muchas veces como esos bebés espirituales después de mucho tiempo de estar en el Señor. No, si lleva un recorrido en Cristo, ya no es para que usted esté dando pataletas, ¿cierto? Porque se supone que hay un crecimiento que ya ha madurado. Entonces la confrontación del Señor a Felipe es
Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. ¿Cuánto tiempo llevo en sus caminos? ¿Qué estoy manifestando como su vaso? ¿Qué estoy manifestando como ese vaso escogido de Dios? ¿Qué olor estoy dejando que fluya? Escuche esto. ¿Qué olor estoy dejando que fluya? Porque sabe una cosa, el olor indica el estado de las cosas. El olor indica el estado de las cosas. Un olor fresco, un olor agradable, nos demuestra que algo está vivo, radiante. Pero cuando hay un olor fétido, eso nos indica que algo ha perdido vida, que no hay frescura allí, porque el olor indica el estado de algo. Entonces, ¿cuál es nuestro estado, iglesia? ¿Crees que tu olor es el olor de Cristo? No es un olor físico, no. Porque ese olor no se percibe por el olfato natural. Es un olor que se percibe por el olfato espiritual. Y vamos a permitir entonces que los demás puedan percibir ese olor y ese aroma de Cristo en nosotros con el olfato espiritual, porque contenemos las riquezas de su gloria. Amén.